Hola, bienvenidos al mágico viaje del escritor. Gracias por acompañarnos en este espacio que dedicamos a conocer pues, diferentes géneros literarios y también a los autores que lo escriben. En esta ocasión vamos a hablar de los cuentos. Y como tengo el privilegio de conocer a una joven escritora que escribe cuentos maravillosos, pues he decidido que la iba a invitar para que vosotros también la conocierais y para que nos hablara de ese género tan bonito que ella se dedica a escribir. Entonces, bueno, pues solamente darle paso y bienvenida, Judith. Hola, buenas tardes, Victoria. Bienvenida, Judith. Encantada de tenerte con nosotros. Bueno, Igualmente. yo te voy a empezar a preguntar, primeramente, que te presentes. ¿Quién es Judith Sánchez Romero? A ver, Judith es una persona que trabaja en una escuela con niños y que desde muy temprana edad le ha gustado mucho todo lo que era la fantasía, el mundo imaginario y los cuentos me han ayudado a transmitir cosas que yo quería explicar. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de los cuentos? ¿Qué significa para ti escribir, leer un cuento? ¿Qué significa ese género? Los cuentos son un mundo mágico en que donde las personas, los niños, los adultos podemos introducirnos, nos empapamos de esa realidad que estamos leyendo y disfrutamos con ellos. Entonces yo creo que los cuentos desde muy temprana edad, siendo ya bebés, tienen que estar presentes en la vida de los niños. Primero los ojearán, los tocarán, verán imágenes y más adelante ya serán capaces de leer por sí solos, pero los adultos siempre podemos acompañarlos y podemos hacerles una lectura de estos cuentos. Es muy importante. Los cuentos sirven para ayudar al niño, pues ya desde bien pequeñito, a aprender a hablar. Si tú haces como modelo, le estás explicando y él va escuchando la estructura de una frase, las entonaciones, las exclamaciones, las sorpresas. Es un mundo precioso. Y como tú lo cuentas más. ¿Y cómo fue comenzar a escribir? Mira, yo el primer libro que escribí lo hice para ayudar a una niña de la escuela. En la clase de al lado, mi compañera tenía una niña de 3 añitos que su padre estaba enfermo de ELA y sabíamos cuál era el final. Ay, disculpa. Entonces, yo le pregunté a mi compañera si estaban trabajando el tema, si la niña se expresaba, si le habían explicado, y ella me dijo que no lo habían trabajado en la clase. Y dije, bueno, digo, vamos a ver si hay algún libro para que la familia pueda leerlo en casa, quizá les interesa más hacerlo de una manera más íntima. Y estuve buscando y no vi nada que me gustara. Y entonces le dije a mi compañera, digo, oye, mira, si quieres, yo intento escribir un cuento para explicarle a la niña pues lo que va a pasar desde un punto muy personal. Yo también he perdido a mi padre y me gustaría expresarle a la niña pues esto, que es su padre un día no va a estar, pero que siempre va a estar con él Qué y que tú bonito. siempre puedes hacer algo por esa persona. Y el primer libro que escribí, que se llama ¿Y yo qué puedo hacer?, habla sobre este tema, sobre el duelo y la muerte de una persona que tú quieres mucho. Que en realidad lo que tú haces con un cuento es muy importante, porque, por ejemplo, ese tema es un tema que es como un pequeño, no, pequeño no, es un gran tabú, de algo que cuando ocurre hay pequeños en casa no sabes de qué modo lo vas a afrontar para contárselo y hacérselo más, bueno, pues menos doloroso, ¿no? Sobrellevar esa pérdida. Y yo por eso, la verdad que yo que lo he leído, bueno, por eso digo que eres especial. Aunque tú no te lo reconoces, pero y dices siempre Gracias. que no, para mí eres muy especial. Y, y bueno, entonces, para ti, al dedicarte a ese género, ¿qué ha sido? También un poquito por ayudar a tus pequeños, a todos los pequeños, Sí, incluso a los adultos, porque a mí me ayudaste cuando leí el cuento, y a mi hija también. yo sin darme cuenta, por querer ayudar a una niña de 3 años, me ayudé a mí misma Uh -huh. a ser consciente y autoperdonarme
por cómo viví yo la situación de la pérdida de mi padre. Yo ya era mayor, yo tenía 32 años cuando mi padre murió, pero fue muy repentino, no nos lo esperábamos, fue un tumor cerebral, en 6 meses tuvimos que vivir muchas experiencias muy dolorosas y siempre me quedé con esa sensación de ¿he hecho suficiente? Ya. Entonces el cuento me ayudó a ver que realmente yo hice todo lo que podía hacer. No voy a decir el qué porque claro, No, necesito pues... claro. Entonces ya explico de qué va el cuento y pues nada, todo el mundo puede hacer algo. Y yo en el cuento pues explico mi visión Ujú. personal, porque es mi visión personal, de qué puedes hacer tú como persona, como niña. Sí. Y, Una misión y muy ya está, importante escribí. la que cumple. Se te ha ido un poquito la imagen, Judy. Eh, es Ay, una, perdón, ahora ya está, tranquila. ahora. Es una labor muy importante. Ese cuento en concreto es una labor muy importante que hace. Ahora después vamos a hablar de tu otro cuento que no tiene un mensaje menos importante. Pero a mí también me gustaría decir que cuánto ha escrito. Los dos que yo conozco, o alguna cosa más, o cómo. Eh, a ver, yo he escrito 2 cuentos y he publicado 2 cuentos, que son de los que vamos a hablar. Aparte de eso, yo siempre he escrito algo y si me han dicho, he intentado escribir algo, pero nada, una paginita, un Sí, resumen, no un cuento tan elaborado como ha sido este. Hubo una ocasión que recuerdo que en la escuela también otra maestra me dijo, me pasa esto con un niño y no sé cómo hacerle entender. Y es que no recuerdo ni qué era el problema, pero yo en un momento le dije, pues mira, podemos hacer ver que los personajes serán hormiguitas, pasará esto, y así el niño entenderá que él sí, como puede hacer como las un hormigas. Y un recuerdo que era pequeño una página y relato. media. Bueno, un pequeño Sí, relato. le hice un pequeño relato, se Ujú, lo di a la maestra para que lo explicara en la clase y ese mismo papel se lo pasó a la madre para que lo leyeran en casa. ujú, Y entonces cuando el niño, el problema que tiene es que realmente no recuerdo qué le pasaba. Cuando le pasara algo, que los padres también me dijeron, ay, acuérdate de las hormiguitas, ¿qué ujú. tal? Para que tuvieran como un punto de referencia. Pues también es muy Mm, importante esos pequeños relatos que tú no le das importancia, date cuenta que en realidad, aparte de que lo escribes tú, que son tus creaciones, también le da un doble valor, porque no es que lo hayas escrito, es que además sirve para ayudar a los demás. Y eso es muy importante, Judy. Así que yo te sigo diciendo siempre, siempre, siempre que no puedes dejar de escribir, aunque sean pequeñas historias, porque tu labor es muy importante. Así que ahora háblanos de tu segundo cuento mm. y bueno, dinos el mensaje que transmite. Mi segundo cuento lo escribí un día porque estaba muy enfadada y estaba bastante indignada con la sociedad en general por cómo se trata a los animales, en concreto a los perros. Yo soy un amante incondicional de los perros, los amo, los adoro, tengo 4 perros y una de ellas, que se llama Nanit, Uh la -huh, encontré en la basura, dentro de una bolsa de basura. Entonces me enfadé tantísimo, no entendía el por qué alguien podía hacerle eso uh -huh. a un ser pequeñito, indefenso, que decidí escribir sobre esto, que los perros no son juguetes, que hay que tratarlos como debe ser, de manera digna, y expliqué un poquito pues eso, a través del cuento, intentar pues que la gente, los niños, las personas que lean la historia entiendan que antes de coger un perro tienes que ser consciente de todo lo que conlleva, todas las necesidades que tiene el perro, las obligaciones que tienes tú hacia él y si todo eso puedes cumplirlo, entonces adelante. Estás Si no, preparada. hay otras opciones, siempre Sí, puedes hacer otras cosas y no tienes que tener un perro en exacto, casa. exacto. Y Ahí tienes sobre eso habla. El cuento se llama um, Y yo soy un juguete. Todos mis cuentos empiezan con una pregunta. sí. Hago la pregunta para que la gente Sí, eso me ha al gustado. final del cuento Sí, dé su propia respuesta. sí. El Sí, primero era ¿y yo qué puedo es hacer? Y como este y yo qué puedo pensar hacer. para ti y contestarte a lo que tú le has preguntado al comienzo, después de Sí, la historia. Es muy bonito. Yo ahora sí. me gustaría que le aconsejara, por ejemplo,
Yo sé que hay personas que escriben, pero hay personas que escriben y son felices sin publicar y sin nada. Pero hay otras personas que no lo hacen porque le da miedo a las críticas o tiene dudas y no sabe cómo moverse y gustarán mis escritos y no gustarán. Y es una pena porque hay personas que en realidad escriben muy bonito y sus miedos pues les impiden mostrar a los demás. Y claro, a mí me gustan que te escuchen porque pueden descubrir que en realidad los escritos que cada uno hagamos, de un modo o de otro, da igual el género, siempre puede haber a alguien a quien le pueda aportar algo bueno o mucho bueno. Para mí siempre hay, en cada cosa que se escribe, y si se hace con respeto y con cariño, hay mucho que aportar y ofrecer a los demás. Y me gustaría que tú pues, le dieras un consejo, porque tú lo has vivido, de algo que no pensaba que iba a escribir libros y nada. Y poco a poco te vas metiendo y vas haciendo pues, cuentos, pequeñas historias. Y bueno, ¿tú qué le aconsejarías? Yo animaría a todo el mundo a que se arriesguen a escribir, que no tengan miedo, que lo prueben, que es liberador poder sacar tus emociones, tus sentimientos, poder expresar. Es una libertad que todos tenemos el derecho a hacerlo. Entonces, los miedos, mejor olvidarlos. Oye, échate para adelante, pruébalo y si a ti te crea satisfacción, oye, ya tienes un objetivo, expresarte y sentirte a gusto porque lo has dicho. Y como tú comentabas, al igual que tú has escrito, quizá eso que tú has escrito a otra persona también le pueda gustar, le pueda ayudar, disfrute leyéndolo. ¿Por qué no compartir? Habrá gente que le gustará y gente que no, pero eso no Pero, debería condicionarte para hacer o dejar de hacer. Yo eso, animo a que la gente sí lo haga. gracias. Esperemos que sigan tu consejo y el mío. Bueno, entonces ahora en mente, ¿qué tienes? Porque yo sé que tienes más cuentos por ahí dando vueltecitas. Y mi cabeza no para. A ver, yo siempre que escribo pienso en mis alumnos, porque tengo muchos niños en la clase y siempre salen cositas. Y Ya, hay cosas, aspectos que se trabajan diariamente y que dices, oye, de estos cuentos que hablen sobre este tema, no sé, por ejemplo, los límites, sí, ¿no? O decir gracias, o los decir valores. buenos días. Cuentos de este tipo, Eso es bonito. pues estaría bien. O cuentos sobre el ratoncito Pérez, pero no basándote en el ratoncito Pérez, que hay miles de cuentos de esto. Pues no sé, pues hablar un poquito del tema de la higiene Ujú. dental, que Y vale, el llevarlo a ese ratoncito terreno, Pérez, claro. claro, ratoncito Pérez vendrá y te se llevará los dientes, pero tú tienes que cuidar los Ah, qué dientes. bueno. Ir un poco a la parte de comer bien y limpiarte los dientes. Ah, ¿Sabes? Un poco enfocarlo un poco pero así. ya veo Esto que tienes tú estructurado más o menos. sí, sí, más o menos ya sé por dónde va. Solo es empezar a organizar y empezarlo Vale, a escribir. vale. Bueno, como nosotros seguimos en contacto, pues ya cuando tú tengas algo más bonito que presentarnos, pues ya te daré un toque y te diré, Judy, pasa por aquí, por el, el mágico viaje del escritor, porque Muy muchas bien. veces a las personas nos falta un pequeño empujoncito, o ver personas que son pues, cotidianas, no necesita ser un gran escritor ni ser un bestseller para transmitir lo que tú sientes. Y entonces, pues yo la idea que tengo en esta entrevista es de ir cogiendo diferentes géneros para que vean que se puede transmitir de en cualquier género y de cualquier, no sé, con cualquier estilo. No tiene por qué ser no está más definido un estilo que otro para transmitir. Cada persona necesita en un momento adecuado un mensaje. Y bueno, yo pienso que con la riqueza que hay tan grande literaria, eh, se puede transmitir todo lo que se desee, de cualquier forma. Así que yo la verdad que te agradezco muchísimo porque sé que tu tiempo ahora va muy justito y aparte que te gusta poco de... pero ya te salen A mí las súper bien. entrevistas me gustan, ¿Has Victoria. Me visto? gusta ¿Has hablar. A visto veces da un cómo poquito de cosita, pero no, oye, que no pasa nada. sí, lo haces súper bien, además estás guapísima. Además siempre te he dicho que tú eres Gracias. muy fotogénica y eres muy guapa, o sea Pues que gracias. transmite muchísimo con tu sonrisa. Y bueno, mira, yo ahora quería también preguntarte una cosita. Tú tienes tus libros, perdona, en catalán traducido al castellano.
¿Y dónde los pueden encontrar? Mira, voy a aprovechar para enseñarlos, Sí. ¿vale? El primero que escribí fue este, y yo qué puedo hacer, que lo escribí en el año 2019. Son libros muy pequeñitos, tanto el primero como el segundo. El segundo es este, y yo soy un juguete. Los dos tienen muy pocas páginas, unas 8 o 10 páginas, Tiene una está ilustración comprimido muy porque es un bonita, cuento infantil, pero sí, con una ilustración muy bonita. sí, son muy bonitas. El segundo tiene fotos reales de mi perra, porque es la historia real de mi perra, y el primero son imágenes que le hice hacer a una ilustradora. Son dibujos muy bonitos. ¿Dónde los se pueden encontrar? Si os ponéis en contacto conmigo en mi Instagram, que es Sánchez Romero Judith, desde ahí podemos hablar, me podéis preguntar, lo tengo en catalán, lo tengo en castellano, os lo puedo Luego lo dedicar. pondremos en la descripción del vídeo, pondremos tu Instagram Perfecto. para los que Os lo están puedo viendo. enviar, si estáis cerca incluso nos podemos conocer y hacer un café si os apetece. No sé. Vale. Pues Sí. perfecto, perfecto. No se lo puedes poner más fácil. Pues muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos, por transmitir tanto, tanta ilusión. Mira, yo tenía una despedida y me gustaría leértela a ti, porque es lo que siento. Y yo me gustaría despedirte con mucho cariño, tú sabes que te aprecio mucho. Y para mí, mira, lo tengo aquí escrito y quiero decirlo como lo he sentido, cuando lo he escrito hace poquito. Despedimos a Judith Sánchez Romero, una creadora de ilusión y amor en sus bonitos cuentos, y por supuesto seguiremos su trayectoria, y ese ratoncito Pérez tiene mucho, mucho, mucho de que hablar. Muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias, Victoria. Besos. Adiós, guapa. Adiós. Bueno, amigos, habéis visto, Judy es encantadora, es una chica llena de ilusión, tiene mucho, mucho que contar, y creo que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Así que, como ella os ha dicho y como yo siempre os digo, nunca dejéis de escribir lo que sientes y lo que quieres expresar, porque es bueno para ti y puede ayudar a los demás. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.